Hola, buenas noches. Estamos en otro programa más de Algo Nos Va a Faltar. Este es un programa que es un proyecto del Instituto 7. Como siempre, agradecemos el espacio a Milenio Media. Salimos también en el canal de YouTube y por FM Mercedes 98.5. Aprovechamos a saludar a la gente de Suipacha y de Mercedes que nos están escuchando. Es un proyecto encabezado por el Instituto 7, por Claudia Flores y el director Mario Tiggi. Y estamos en el programa de hoy con una profesora del instituto y alumnas que nos van a acompañar en este programa de hoy. Mi nombre es Sofía Lavín, yo soy profesora del Instituto 7, trabajo como psicóloga, soy licenciada en psicología y docente de distintas materias en los distintos institutos, tanto en el Instituto 7 como en el Instituto Normal, ¿sí? El 137. Bueno, el programa de hoy, ¿cómo se llama? Tenemos un proyecto que ha sido presentado en el Congreso Nacional de Educación hace muy poquitito, que ahora nos van a contar, y estamos acá con la profesora María Luz Villalba, y el proyecto se llama Creando Accesibilidad, y con las alumnas, tanto del profesorado de Educación Especial como el profesorado de Matemática. Las menciono y luego ya quiero que se presenten ustedes y nos puedan contar un poco de qué se trató este proyecto que presentaron, que representa tanto al instituto como, bueno, a la ciudad, que no es menor, ¿sí? Bueno, el nombre de la profesora nuevamente, María Luz Villalba. Estamos también con las chicas del profesorado de Matemática, ¿verdad? Que son Ludmila Vargas Mortero. Ahora las chicas y también nos acompañaban. Exacto, acompañaron también el proyecto porque es un proyecto de articulación de dos profesorados del Instituto 7 que trabajan en articulación y presentaron esto en el Congreso Nacional de Educación. Las nombramos y bueno, ya después tenemos algunas representantes que han podido venir para contarnos un poco. Bueno, las mencionamos. En el proyecto están Ludmila Vargas Montero, Sofía Villarreal, Eugenia Batista, que ellas están en el profesorado de Matemática, y luego el profesorado de Educación Especial tenemos a Camila Aguirre, a Julieta Núñez, a Constanza Pueblas y a Liliana Torres. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, profe María Luz, quiero escucharte una presentación también acá con la profe que compartimos y es el aula. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos un poco nerviosos. Obvio. Es nuestro primer programa, así que sepan disculpar, pero estamos muy contentas de poder socializar y contar. En primer lugar, yo soy profesora de Educación Especial, también trabajo en superior, nivel superior, en el Instituto 7, en el 137, en Ciudad de Mercedes, pero particularmente en esta carrera de Educación Especial, desde la materia Producción de Materiales y Objetos Didácticos, surgió a principio de año, desde el equipo directivo, la posibilidad de poder llevar adelante un proyecto, como mencionabas, en articulación entre el profesorado de Matemática y el profesorado de Educación Especial, con la intención de dos objetivos puntualmente. Principalmente poder trabajar en pareja pedagógica entre las alumnas, que se pueda brindar desde su formación inicial y no solamente después cuando van a su trayectoria laboral, que trabajan en inclusión, y ahí es donde por ahí hacen esos primeros acercamientos. La idea era poder brindarles a ellas, tanto a un profesorado como otro, esta posibilidad desde la formación inicial, poder conocerse, poder trabajar en equipo, en pareja pedagógica. Es algo que consideramos desde el instituto que es fundamental, no solamente para la formación, sino también para la posterior, el trabajo, lo laboral, poder empezar a pensarnos como pareja pedagógica, que uno dentro del aula sí hay uno u otro, pero el trabajo de a dos se hace más liviano, es más enriquecedor, y en función siempre de la necesidad del estudiante o la estudiante. Y por otro lado, tomamos como propuesta también en la producción de materiales, gracias al apoyo del Infod, que nos envió el solvente económico para poder hacerlo, porque si no, no podríamos haberlo costeado definitivamente, la posibilidad de poder comprar recursos o elaborarlos. La mayoría los han elaborado las chicas y ha sido, creo que, una experiencia muy linda.
nos llevó varios meses de trabajo. Arrancamos en abril, mayo más o menos. Eso les iba a consultar. Fueron varios meses, Sí, ¿no? De trabajo. Mucho sí, planificación, articulación. También al estar los dos profesorados en distintos horarios, también teníamos que planificar eso, coordinar los contenidos, que no se repitieran. Bueno, dentro de toda esa coordinación y planificación pudimos determinar una lista de temas o contenidos, y en función de eso, bueno, ¿cómo los vamos a llevar adelante? Pensando en que ese contenido tiene que ser accesible para un alumno o para otro, pero siempre teniendo como premisa que sea funcional, que no sea un material solo por el hecho de construirlo y utilizarlo, sino que tenga una funcionalidad que sirva para un objetivo en concreto dentro del aula. Bueno, y en función de esto dijimos, bueno, con toda esta lista de contenidos empecemos a pensar ideas, propuestas. Por ahí surgía una u otra idea, pensábamos en qué manera poder plasmarlo y que sea efectivo a la hora de poder utilizarlo. Teóricamente, porque le voy a dejar la parte práctica a ellas, pero sí me gustaría poder resaltar que en este camino de la accesibilidad es importante poder no solo determinar la funcionalidad, que era lo que decíamos, sino también saber que hay tantos recursos, herramientas y accesibilidades en función de cada alumno que uno tenga dentro del aula o cada grupo heterogéneo que uno tiene dentro del aula. Sabemos que nuestras aulas no son todas iguales, que hay diversidad dentro de ellas, con inclusión o sin inclusión, pero eso hace al aula dentro de las escuelas, que es con lo que vamos a trabajar o lo que trabajamos. Y en función de eso, decir, bueno, hacer esa observación del alumno, pensar cuáles son sus herramientas, sus potencialidades, y ahí empezar a pensar y cranear, digamos, esto de la pareja pedagógica y nada, la accesibilidad. Siempre teniendo como premisa que tenemos que garantizar ese derecho, el derecho a la educación, el derecho a conocer, el derecho a descubrir, el derecho a las mismas posibilidades que tiene cualquier alumno. Bien. Entonces, en función de todo eso, es que elaboramos el proyecto. Y bueno, después de varios meses surgió la posibilidad de exponerlo dentro de lo que era el congreso. Lo íbamos a hacer algo más chiquito en el instituto. Surgió la posibilidad del congreso y dijimos, y bueno, vamos a ver qué sucede. Fue una experiencia muy linda, no solamente por poder contar, sino por cómo fue recibido. Sentimos mucho cariño, mucho interés y muchas felicitaciones, con lo cual todo el arduo trabajo que nos había llevado culminó de buena manera. Y bueno, cuando pensamos que habíamos terminado, estamos acá. Y continúa. Seguimos, claro, seguimos, pero está bueno, es una posibilidad de que quien no conoce pueda conocer, se pueda interiorizar, pueda conocer al principio algunos conceptos importantes dentro de todo lo que es este proyecto. Y bueno, me parece que la información hace que podamos ser una sociedad más inclusiva y de eso se trata, de conocer y abrir las puertas. Así que bueno. Total, bueno, al recorrido de los programas se tratan muchas de estas temáticas que fuiste mencionando. Es súper importante el trabajo en conjunto, el intercambio entre profesorados, el intercambio entre profesores de diferentes áreas o similares, pero el trabajo en equipo, el trabajo en red, creo que representa eso, el proyecto que han armado. Y también esto que mencionabas, de que incluye, por supuesto, la temática de las aulas heterogéneas, y las prácticas inclusivas, que creo que esto de la diversidad de recursos, que también planteado para los distintos profesorados, que eso también es lo interesante. Cómo podemos ver actividades diversas desde la matemática, ¿sí? No solamente desde educación especial, que nos aporta todo ese rico bagaje de poder, ¿no? Crear esa accesibilidad o también ir rompiendo barreras. Pero que también, bueno, yo que trabajo en el profesorado de química lo pensaba en función del profesorado de química, y uno ya, ¿no?, empieza a poder ver las diferentes formas que tenemos de trabajar en el aula, y qué importante cuando se trabaja de esta forma, ¿no? Rescatando la utilidad para el aula, rescatando el hecho de que pueda ser más accesible, que pueda tener en cuenta esta diversidad del aula y la construcción del aula heterogénea, porque creo que es una construcción en conjunto.
en conjunto con la institución, los docentes, los alumnos, la familia. Entonces es muy importante el trabajo que han realizado durante meses y me gustaría seguir escuchándolas, que puedan contar un poco justamente de los distintos recursos, de las cosas que ustedes se fueron encontrando, porque fueron varios meses de trabajo y en eso también van surgiendo, ¿no? Interrogantes, cosas que se fueron planteando como seguramente desafíos. Y eso es muy importante también porque creo que marca la impronta del rol docente. Y esto de el derecho a la accesibilidad, el derecho a que los alumnos puedan tener distintas herramientas para poder integrarse al aula. Es un trabajo que interesa mucho porque también a los alumnos de los diferentes profesorados o en el momento de las prácticas, cuando se encuentran en ese trabajo en el aula, ¿no? Ven la importancia de esa multiplicidad que se presenta en el aula de diferentes inteligencias múltiples, diferentes maneras, diferentes tiempos y diferentes formas de aprender. Con eso, ese es mi pequeño aporte y también desde mi área. Gracias por estar acá y por el proyecto, porque la verdad que el trabajo que realizaron es muy, muy lindo y también muy útil para el aula y para los siguientes cursos, ¿no? Porque yo lo utilicé en segundo, en tercero, ahora van a ser, luego continúa, como les digo, una exposición tal vez en el café literario y esto además tiene otro destino final que ya lo vamos a comentar más adelante, que también creo que ese es un broche hermoso. Lo vamos a dejar para lo último. Sí. Quiero escucharlas, a ver, y que se presenten también, por favor. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio primero. Mi nombre es Camila Aguirre, soy estudiante en el profesorado de Educación Especial de tercer año. Participé del proyecto, la verdad que fue algo muy lindo. Sí tuvo muchos desafíos y está pensado en esto de trabajar en pareja pedagógica y de favorecer y crear esta accesibilidad, así como el nombre lo dice. Y también esto que surgió cuando lo fuimos haciendo, de que vos decís, bueno, tenemos la planificación, tenemos los contenidos, es re fácil hacerlo, cuando nos llevas a poner a hacerlo, vos decís, no era tan fácil. Entonces vos te pones en el lugar de tu estudiante y decís, bueno, por ahí tampoco para ellos recibirlo es tan fácil como parece. La verdad que se lograron cosas muy lindas, también fueron cosas o materiales que fuimos creando a lo largo de estos 3 años que tuvimos prácticas y vimos por ahí algunas dificultades, algunas áreas más importantes en las cuales al estudiante se le dificultaba, no solamente con inclusión, sino a cualquier estudiante poder hacer visible o más concreto esta información. La célula, por ejemplo, que es algo de lo que hice, una célula, una fotocopia blanco y negro, tratar de ver todas las partes en una maqueta, queda divino, llama más la atención, no solamente nuestro estudiante con inclusión, sino de todos, que vos llevas un material concreto, también la posibilidad de recrearlos ellos. Vos llevas los materiales y que ellos lo hagan, incentiva que ellos participen, que estudien y que les queda mucho mejor. Yo creo que haciendo se aprende. Entonces, bueno, la idea era esa, crear cosas que, o recrear algo que por ahí que digamos que era más difícil de captarlo, que sea mucho más fácil para ellos adquirir ese conocimiento. Hicimos, por eso te digo, una célula animal, una vegetal, el ADN lo hicimos en formato 3D y en formato papel, con compu, lo pasábamos, lo hicimos, se plastificó. Nada, bueno, eso fue como muy así, muy lindo, es algo, perdón mis nervios. No, para nada, al contrario, todo, es una experiencia para todos, sí, así que sí, tranquilo. Sí. La verdad que la participación de las chicas de matemáticas también fue muy linda, muy importante, porque por ahí también a lo largo de la trayectoria, en sus prácticas pudieron notar cosas que dijeron, bueno, por ejemplo, hicieron una pizarra cuadriculada, que dijeron, bueno, ¿cómo al chico se le dificulta pasar del pizarrón liso a la hoja cuadriculada? A todos los chicos. Cómo medir los cuadraditos, cómo tener los centímetros, todo. Hicieron una pizarra cuadriculada y nosotras dijimos, qué importante, o sea, no se nos hubiese ocurrido, no nos cruzamos con esa barrera o esa dificultad dentro del aula y dijimos, wow, entonces ahí también se vio esto de la pareja pedagógica y el trabajo en conjunto, de lo importante y lo valioso que es hablarlo, charlarlo y compartir nuestras experiencias. O mira, a mí me faltó esto, ¿cómo puedo hacer? Mira, a mí me parece que podemos hacer esto. También recalcar que usamos por ahí muchos materiales reutilizables, reciclables. Si bien tuvimos aporte y dinero para comprar materiales nuevos, muchas cosas fuimos reciclando, que también es muy importante porque yo te digo, podemos hacer partícipes a nuestros estudiantes
de esta creación, de sus propios materiales o de una creación para un material en el aula, e incentivar a esta participación de ellos dentro del aula y dentro de su propio conocimiento. No, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Constanza, también soy compañera de Cami. Y esto que decía Cami de reutilizar los materiales y también trasladarle a los profes de que no necesitas demasiada plata o materiales para poder hacer algo simple. La cuadrícula que hicieron las chicas de matemática es, creo que lo más simple que se puede hacer y ayuda un montón, De hecho, los profes de matemática que se acercaron al stand el día del congreso se quedaron maravillados y fue solamente, es una cuadrícula plastificada que con fibrón y borrador ayuda un montón. A mí me tocó la parte de lo que es alfabetización, hice silabarios, que nada, hice las letritas plastificadas, las sílabas, las imágenes, y que puede servir para un montón de cosas, no solamente para prácticas del lenguaje, para nada, las imágenes, pueden hacer otras imágenes, se pueden hacer temáticas. También hice de matemática, que hice las cajitas, la unidad centena y decena, que cuesta tanto entender que uno está dentro del otro, y con papelitos que nosotros los plastificamos, cajitas de cartón, pero con un papelito alcanza y eso sirve para llevarlo a la carpeta y llevarlo a lo que es más concreto y que ellos lo puedan ver y lo puedan representar. Bien. Utilizando mucho la creatividad también, ¿no? O esto de la utilidad, o el recurso que cause ese interés, ese descubrimiento, la exploración, el hecho de que ellos puedan ir como siendo partícipes de esa construcción del aprendizaje, ¿no? Bueno, es lo que la interpretación un poco del recorrido de lo que iban diciendo, lo que a mí se me presenta para el aula, muy útil. Y destaco esto de trabajar en equipo, trabajar con otro de una distinta área a la mía, que me abre un abanico de oportunidades, y fíjense cómo en la creatividad y el trabajo en conjunto aparecen estos recursos tan interesantes que después tienen una aplicabilidad en el aula que para compartir hasta incluso con otros docentes y que se corra la voz, ¿no? Y eso es muy bueno. Y con empezar a incorporar estos distintos recursos, animarse a poder probar, a crear un poco con los alumnos también, ¿no? La idea también del proyecto es eso, crear estas cosas que los profesores, los maestros vean y digan, bueno, por ahí a mí se me ocurre en otra área trabajar esto o hacer esto, y decir, bueno, a mí me sirvió para mi grupo, para mi curso, te lo comparto, si a vos te sirve, buenísimo, ir pasando la bola y seguir creando esto. Y también hay como medio un tabú entre los profesorados y lo que es especial, de que bueno, llega la maestra de especial y es tuyo o es mío, no es esta idea de pareja pedagógica, de compartir, que el estudiante es nuestro, tiene derechos, y que entonces tenemos que trabajar a la par y en conjunto para lograr ese conocimiento. Que hay que buscarle la manera, que va a ser difícil, que no siempre tenemos los mismos tiempos, pero bueno, un mensajito WhatsApp, algo. Siempre se encuentra la posibilidad, la oportunidad de lograr algo, pensar algo en conjunto y trabajar juntas, que yo creo que siempre se logra más trabajando juntos que solos. Total, excelente el aporte, excelente, es mucho más rico. Bueno, No, la profe lo podemos comprobar, nosotros trabajamos mucho en conjunto y aprendemos mucho la una de la otra, y eso es fabuloso, el trabajo en equipo, me encanta escucharla, es tal cual pienso, y qué importante. La sigo escuchando. No, y también se nos acercó gente al stand y eso, con qué repercusiones, los ¿no? Las chicas de matemática pasó de que han preguntado, che, pero esto para jardín, para primaria, ¿cómo lo hacen? Y está ese tabú, ese mito de educación especial es primaria, inicial, y es todo muy chiquito, y no, o sea, abarcamos secundaria, abarcamos superior también en el caso de que sea necesario, y de eso nadie habla y nadie lo tiene en cuenta, y estamos. Y la importancia, ¿no? que de la articulación también entre los distintos espacios. La idea del stand dentro del congreso, si bien nosotros teníamos el espacio para poder mostrar, pasamos un video, explicamos, creo que hoy estamos un poco más, no sé ustedes, yo estoy un poco más relajada, entonces hoy estoy como relajando un poco más. Ese día estuve como para que no, era un desastre, mucha pero bueno, gente. Dentro de ese marco estaba bueno el poder explicar y pasar un video, pero cuando llegamos y dijimos, che, necesitamos una mesa y demás, uno en el video lo ve, pero no es lo mismo que manipular, como lo mismo que con un alumno, no es lo mismo manipularlo, no es lo mismo preguntarle a quien lo haya creado, pensado, ideado,
che, ¿para qué se usa? ¿Puedo sacar una foto? ¿Puedo grabar? ¿Puedo consultar? Esa era la idea. Que se vean los materiales en el momento, que la gente se acerque cuál están para ir a comprar. Bueno, lo mismo, venía a hacer preguntas, consultar, y que todo es una construcción permanente, que así como fue para una construcción para ellas, para mí también como docente, es lo mismo en el aula. Esto de involucrar al alumno, de poder construir juntos, de poder marcarle un camino. Que todo eso abstracto, sobre todo en algunas materias como el ADN, o por ejemplo, o en matemática la cuadrícula, todas esas cuestiones que son bastante abstractas y que a veces nuestros alumnos no están cognitivamente formados para poder evocar ciertas cuestiones. Bueno, estos recursos hacen de puente hacen de puente que no tengas que andar imaginando. O por ejemplo el ADN, cuando les planteé, che, podemos hacer el ADN, fue porque por una experiencia personal también, de un alumno que no se daba cuenta en el libro que eso era tridimensional y que era así, que giraba y que era entonces, bueno, también poder como un puentecito para eso, que ayuda, no facilita, simplemente ayuda a la comprensión de un texto, ayuda a la comprensión de un material, de un conocimiento. Bueno, la accesibilidad es eso, es ese puente que necesita la persona, el estudiante, para poder alcanzar, lograr algo. Obviamente nos hubiese gustado hacer 1.000.000 de materiales. Claro. Y los que se le habrán ocurrido después, porque Sí, de ahí se abre un mundo. Y recibimos sugerencias incluso también, y eso también Eso es estuvo fabuloso. bueno, porque es ahí Tiene que haber un era- BIG entonces. Sí, porque no es que planteamos los materiales en el sentido de, bueno, acá venimos, se hace de esta manera. No, era plantear y que haya una dinámica con quien viene a preguntar. Hemos recibido sugerencias, hemos recibido preguntas, y de eso se trata. Porque me parece que en la educación es eso, es permanente construcción entre Sí. los actores intervinientes. Sí. Pero- Y en esto de la convivencia democrática en el aula, lo que se trabaja ahora, bueno, nosotros en la formación docente, en todos los profesorados, creo que es súper importante tener en cuenta todas estas cuestiones. El acceso o las barreras. También con respecto al uso de la tecnología, creo que es muy importante acercarlos a los chicos a los materiales, que ellos puedan ser partícipes de la construcción también de esos recursos. Creo que los interesa desde otro lugar, los acerca de diferentes maneras a poder ir recorriendo esos aprendizajes, esos contenidos, y de una manera en donde ellos puedan también ser partícipes de construir esas mismas herramientas para el aprendizaje. Eso creo que nutre muchísimo más el intercambio. Bueno, estamos en unos minutos en donde tenemos que ya hacer un redondeo de lo que puedan contar en esta primera parte. Después tenemos un tema musical que vamos a poner, que tenemos aporte también de una alumna que en el profesorado sí ha aportado también la cortina musical para que podamos hacer un cortecito, y vamos a continuar con una segunda parte en donde también vamos a seguir desarrollando las otras actividades y todos los otros recursos, y seguir escuchando las distintas voces de las distintas alumnas. Pero quiero que puedan tener este ratito también para redondear, para poder decir alguna otra cosa que les haya ahora también aparecido o que quieran mencionar. Adelante. No, yo simplemente, como para no ser tan reiterativa con lo mismo, animarse a preguntarle al otro, y que por preguntar no vas a hacer menos ni más que nadie. Eso, la pareja pedagógica es eso, preguntar, intercambiar ideas y nada, animarse, que siempre algo se va a poder hacer. Bien, completo, es ayudarnos y siempre pensar en pos de nuestro estudiante. No es una competencia, no por preguntarme o por decir, mira, ¿te parece que hagamos esto? Vas a estar mal. Esto es apoyarse en la pareja, buscar la solución, buscar las estrategias y lograr que el estudiante adquiera ese conocimiento y se interese por lo que está estudiando. Porque como decías bien antes, con esta era de la tecnología se nos pierde como todo ese interés y esas ganas de participar. Entonces por ahí buscar la manera de volver a traer la atención de nuestros estudiantes y que participen y que se lleven algo significativo para su vida. Total, muchísimas gracias, chicas. Sí, dijeron bastante bien. También decir que no hay una única solución y no hay soluciones mágicas. Siempre es algo que nos van a escuchar decir bastante a las profes de especial, pero es una realidad. No hay un libro donde tengamos una lista de recursos y bueno, a ver qué recurso utilizo hoy para esto.
es un poco la creatividad, es un poco conocer al alumno o al grupo de alumnos con el que trabajamos. Si yo no conozco a ese alumno, no lo observo, no voy a poder identificar cuál va a ser el recurso adecuado para. Entonces, es animarse a mirar, animarse a preguntar, como decían las chicas, a conocer, y que en ese observar y en ese conocer uno empieza a descubrir ciertas cosas, intereses, nada, pensar también en la autonomía de ese alumno, pensar en la independencia de ese alumno. Digamos, hay que acompañar algunas cuestiones, va a necesitar algunos recursos, obviamente, pero siempre es en función de generar esa autonomía, de generar ese conocimiento. Sí. Pero bueno, no hay recetas mágicas, eso es una realidad. Tal cual, pero, y se construyen las herramientas, hay ¿no? algo para, si no es una hoja, es una maqueta, si no es un video, si no es una imagen, si no es, no sé, alguna fotocopia plegable, o sea, hay recursos, hay que darle como la vueltita para. Y animarse a justamente sí, recorrer distintos recursos, sí. Que creo que es súper rico también el aporte que le da el aula y el intercambio. Y esto de la autonomía y cooperación me parece súper importante, el trabajo en cooperación, el intercambio de las diferentes inteligencias múltiples, porque eso nos potencia, como mencionaban, ya lo habían mencionado muy bien, excelente. Y es súper importante todo lo que mencionan, pero para todas las materias y para todas las áreas, para el abordaje integral del aula heterogénea. Es súper, súper importante. Les agradezco, chicas, esta primer parte. Excelente el trabajo que han realizado, felicitaciones por ese trabajo arduo. Me alegro que haya sentido como más comodidad, porque es lógico, había mucha gente en el Congreso y también todo el profesorado ahí haciendo el aguante, y así que bueno, nuevamente felicitaciones. Vamos a aprovechar a hacer este cortecito, ¿sí? Y volvemos, algo nos va a faltar, y tenemos un tema musical que una alumna del profesorado de Lengua y Literatura nos ha aportado para cortina musical. También tenemos talentos en el INSTI, muy bien, ¿no? Muy bien. Que eso, no solo somos conocimientos. Exactamente, y ellos me encantó que quisieran traer como también tenemos también otro aporte de una alumna del profesorado de matemáticas, justamente, las dos, las voy a nombrar. El profesorado de matemática, Lucía Navarro, y a Manuela Méndez, del profesorado de Lengua y Literatura. Esos son los dos temas musicales que vamos a tener hoy. Vamos a arrancar con el de Manuela Méndez, ¿sí? Que es Mujer Amante de Rata Blanca, con una versión muy linda que nos deja, porque esto que decían, bueno, no solo, hay diferentes talentos en el INTI, y creo que el arte, la cultura, la música, bueno, lo que decíamos, diversificar los recursos, y esto también es lindo, que puedan como recorrer las distintas voces o participar de distinta manera los alumnos también. Así que le agradecemos también a las alumnas del Instituto 7, y bueno, los dejamos con el tema musical y retomamos la segunda parte para seguir charlando. Muchas gracias, chicas. Gracias. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz enciende mi sed, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuánto me das. Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer.
señal en aquel camino por el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es difícil pensar en vivir ya sin vos. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio con el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Bueno, volvemos. Muchas Buenas gracias. noches. Recordamos que estamos saliendo por Radio FM Mercedes 98.5 y por Milenio Media en canal de YouTube. Y el programa se llama Algo nos va a faltar. Continuamos acá con la profe María Luz, que nos va a presentar a las siguientes alumnas que también participaron del proyecto, que nos vinieron a acompañar acá para seguir en esta segunda tarde, en una segunda parte, charlando. A ver. Muy bien, gracias. No, por favor. Sí, estamos con las otras dos alumnas de tercero de educación especial. Van a también contar, como hicimos recién, algunos de los recursos que fueron elaborando y por ahí sensaciones, no sé, dificultades, la experiencia misma. Así que las escuchamos. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Julieta. Bueno, también fue un trabajo arduo de meses. Primero la selección de materiales, como nombrábamos. Esto de que saber que con poco lo podemos crear. Yo, por ejemplo, hice para el área de matemáticas un círculo de cartón con 2 manos en goma eva y es para sumar y restar. Hay que saber también que nosotras no somos profesoras de áreas, o sea que también tenemos que trabajar en conjunto con matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. También hice unos círculos, que era mi lugar en el mundo, para que los niños se ubiquen en el espacio y en el tiempo, con una foto, después en dónde estaba su casa, dónde estaba la escuela, con croquis. Eso podían dibujarlo, imaginarlo como ellos quisieran. La provincia, el país. Sí. Como empezar como desde, ¿no? Desde casa, el barrio, ¿no? Y seguir, qué lindo. Y seguir la provincia, bueno, el país, y el continente y el mundo. Esto también de que sea inclusivo, de que no es para un solo alumno, que es para todos. Se puede trabajar con todos en el aula. Hay diversificación. Y bueno, eso, no sé, Levi, querías decir. Bueno, me presento, yo soy Liliana Torres. Bienvenidas soy a las compañera dos. de ella también, de Juli, de Cami y de Constanza, profesora de educación especial. Yo le digo, yo soy como la mamá de ellas, ¿no? Como yo le digo a ellas, este proyecto que nos dijo Luz, primero fue, ay, qué lindo, sí, pero cuando ella empezó a mostrarme, como decir, ¿nos va a salir? ¿Qué nos va a salir, Luz? Estábamos todos con miedo porque no sabíamos cómo iba a salir, ¿no? A mí me tocó el área naturales, la germinación, que le buscamos el nombre con Luz, que fuimos buscando, decir, bueno, el crecimiento de la planta, ¿no? De la semillita primero, y después hacer la florcita, cómo iba creciendo. Buscamos, bueno, los materiales fue cartón, para que vaya, ¿no? La lluvia, el sol. Fuimos armando en una caja de zapatos que entró todo ahí, todo acomodadito.
Después la tierra, que decía Luz, parece chocolate y era tergopor, que todos querían comer. Y ver, ¿no? Ese proyecto y buscarles después el nombre y decir que sí, que nos sirve para todo, porque vos decís, es naturales, pero ¿no? Atraviesa todas las áreas, porque es el cuidado, ¿no? Buscamos el cuidado del ambiente, porque los chicos, algunos no saben cómo es la planta, cómo nace, ¿no? Después qué hace, todo ese proceso que va haciendo esa semilla hasta llegar a la planta y la flor. Hay muchos chicos que sí lo podemos ver por video, por todo, pero verlo y poder tocarlo y decir cómo se va formando esa plantita, ese brote que fue. Y sí, costó mucho, fue mucho, ¿no? Y después ir al congreso que fue, uy, estamos acá y no estamos todas las miradas y vos decís, ¿cómo le explicamos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo desarrollamos para mostrar que puede ir para todas las áreas? ¿No? Eso es bueno, ¿no? Y como dicen, ese trabajo en conjunto con las chicas, ayudarnos a recortar, decir no llego y que llegamos y llegamos todas, después conocerlas de matemáticas, que también fue muy lindo conocerlas y ver todo ese trabajo que hicieron y vos decís, wow, cómo se trabaja, y ellas también nos ayudaron, fueron a vernos y bueno, estamos muy contentas de haber hecho todo ese trabajo y ahora nos estábamos relajando y nos decían, bueno, nos invitaron y decían, uy, y acá estamos con Luz, agradecida, ¿no? A todo el apoyo que tuvimos en todo momento, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones, chicas, qué lindo escucharles y qué lindo esto del intercambio y que puedan como las repercusiones, ¿no? Después de cuando comenzaron el proyecto no se imaginaron, tal vez, ¿no? Y los desafíos y todas las cosas que fueron sorteando, conocerse entre ustedes. Qué bueno que mencionen a las chicas de matemática, que también un trabajo muy interesante el que han realizado. Bueno, van a pasar también, mientras nosotros vamos hablando, van a pasando distintas también imágenes del trabajo de ustedes y también de la presentación en el Congreso Nacional de Educación, que es súper importante porque sí, obvio, genera nervios, es hablar adelante de mucha gente, ustedes están estudiando para ser docentes, pero ya tuvieron que arrancar ahí con prueba de fuego, hablando delante de muchísima gente, no solamente en el aula, sino delante de mucha gente, que creo que eso también es todo un desafío en la oralidad, en la expresión, así que bueno, me alegro que a pesar de los nervios y lo que implicó, hayan podido incluso sortear las barreras o hayan hecho red para decir, vamos, aliento, esto de llegar con los tiempos. Bueno, ese trabajo se vio y creo que también en las compañeras y en los compañeros de ustedes y del profesorado en general. Entonces eso es muy lindo. Esto que hablaba Luz también, el intercambio entre otros profes, el interés del stand. Creo que eso es muy bueno también, lo que de reconocer que ha despertado ese interés y lo que mencionaba, súper importante para distintos profesorados y que se puede utilizar para distintas materias y aplicar para distintas materias. Entonces, creo que amplía el mapa. Por eso les decía, me parece que el trabajo es tan lindo que tiene que continuar el año próximo, con energías recargadas, por supuesto, porque hay que descansar también. Sí, vamos a ver qué para el año próximo, pero bueno, me gustaría hacer como una... Por favor, lo que quieran, chicas. Agradecerle también a las chicas, bueno, a ellas porque las veo más seguido al ser alumnas, entonces ya saben que les agradezco, que estoy orgullosa del trabajo, etcétera. Pero también por ahí públicamente a las chicas de matemática, porque sin conocerme, porque yo no era profe de ellas, no me habían tenido en su trayectoria, en su formación, tampoco este año, me dijeron sí de una, vamos a trabajar y nos empezamos a conocer desde ahí, entonces fue como un doble desafío porque a medida que nos conocíamos, ellas a nosotras y a mí y nosotras a ellas, empezó a construirse todo un vínculo muy lindo. Era muy lindo verlas a ellas, intercambiar ideas, reírse, sugerirse, admirarse por lo que habían hecho mutuamente, y es eso en realidad también en función de lo que hablamos de pareja pedagógica. Y por otra parte también agregar que se me pasó por ahí decir al principio, este proyecto no es una continuación, pero sí, medio que sí, es una continuación de lo que hicimos el año pasado. Muy bien que lo mencione, Luz, muy bien. El año pasado hicimos 3 jornadas en el instituto, destinada o tenía como destinatario, digamos, al resto de los profes, de los distintos profesorados y a los alumnos de cada profesorado. Sí, tuve el privilegio de participar, excelente, excelente. Sí, recuerdo.
la idea fue hacer 3 encuentros en su momento, teniendo en cuenta la dinámica del año y algunos por ahí temas de conocimiento que por ahí estaban ahí dando vuelta, que generaban un poco de conflicto, un poco de miedo, un poco de interés. Entonces pudimos desarrollar 3 encuentros, como decía, cada uno con una temática específica, pero siempre pensando en esto que vos mencionabas al principio de las aulas heterogéneas, de la diversificación y la accesibilidad. Entonces hicimos como algo progresivo en esos 3 encuentros. Obviamente, como todo docente, hacemos autocrítica de aquello que salió bien, de lo que necesitábamos mejorar, y así es como llegamos a este proyecto. Sí. Pensando, y esto siempre fue una autocrítica, no creo que lo hemos hablado, Sí. pero una autocrítica de esas 3 encuentros es que estuvieron buenísimos, los alumnos y los profes estuvieron muy agradecidos, les había interesado y gustado de las temáticas, porque es algo que tenemos a diario en las instituciones, pero también pensando en que por ahí nos había quedado como esta cuestión práctica, por decirlo de alguna manera, había sido como más teórico, y siempre nos quedaba con esa cuestión práctica ahí dando vuelta. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones que se daban las charlas, surgían preguntas, dudas, y uno se va estirando y demás. Entonces, bueno, cuando surge este año la posibilidad de ir a lo práctico, dije sí, de una, porque me parece que el visualizarlo, vuelvo a ser reiterativa, yo lo sé, pero el visualizarlo, el verlo en el stand, el poder verlo en el instituto, porque uno de los juegos de todos los materiales hicimos 3 juegos. Uno de esos juegos, la idea es que quede en la biblioteca del instituto. No solamente de exposición, sino de uso de los estudiantes, uso de los docentes, de cualquier profesorado. Entonces, están ahí como están los libros, están los recursos. Poder ir, buscarlos, mirarlos, preguntar para qué se utilizan, si no sabemos, y poder llevarlo al aula. Y el profe del profesorado poder decir, miren, con esto podemos tomar tal o cual recurso. Por supuesto que, como dije, nos hubiese gustado abarcar muchos más contenidos. Estábamos limitadas en tiempos, limitadas por ahí en esa cuestión, entonces no pudimos hacer toda la cantidad de contenidos que nos hubiesen gustado diversificar, pero bueno, que sirva como un puntapié, que sirva como un primer paso y a partir de ahí se animen a gestionar, a hacer. Y si tenemos la fortuna el año que viene de seguir con estos proyectos, bienvenido será, o surgirán nuevas ideas, pero bueno, ese fue como todo sí, tuve la oportunidad de ir viendo el recorrido de eso, de todo el proyecto, de las 3 jornadas que se hicieron de diversidad. Una fue en el Instituto número 137, en el Instituto 7 y en la Escuela de Educación Especial. Fue también un lindo trabajo de articulación. Es verdad lo que ustedes dicen, que les había quedado este sabor de que ahora pueden como llevarlo a cabo de la parte más práctica, pero también súper importante, porque lo hemos hablado en esto que vos decías que hacíamos el intercambio, pero no hay que reparar en que eran las primeras jornadas de diversidad. Y ese intercambio es súper importante. Y entre institutos. Empezamos con uno en el Instituto 7, humildemente, con que vengan 30, 40 personas, estamos contentos. Cuando llegué había casi 100 personas. Entonces, la importancia del tema. Un montón, sobre todo porque hablamos de cosas que es difícil hablar, hablamos de cosas poniendo palabras que son difíciles de poner, y hay gente que tiene miedo de ponerle ciertas palabras a ciertos conceptos, a ciertas cosas, a ciertas personas. Entonces, bueno, sacar un poco el tabú, el miedo sí, se nombra de esta manera, se nombra persona con discapacidad, se nombra accesibilidad, se nombra adecuación, se nombra configuración. Bueno, a lo largo de todo los que estudiamos especial sabemos que mutó por un montón de nombres, todas, un montón de cuestiones, pero bueno, la idea era desmitificar y poder poner en palabras, poder sentarnos a hablar, a reflexionar, que no todos íbamos a llegar a las mismas conclusiones, no tenemos por qué llegar a las mismas conclusiones, de hecho. Muy bien. Pero sí conocer, después cada uno hace su mirada al respecto, pero sí con información. Y bueno, después fuimos a un segundo encuentro en su momento, en el 137, el instituto nos recibió con las puertas abiertas, aumentó la cantidad de gente. Es un tema de mucho interés.
Y después cerramos en 504, que la escuela también nos abrió las puertas para hacer un cierre ahí como última jornada. Tratamos de que sea un poco más práctica, pero bueno, la verdad estuvo muy bueno. Para mí impecable creo, por ser una primer jornada y sí, que da este sí, marco teórico. sí. Esto, hay mucha gente que lo hablábamos, ¿te acordás? Se acercaba primeramente a los conceptos, a aclarar esto de los Sí, términos, pasamos esto de por qué la es el modelo normativa social de también, discapacidad, sí. qué es convivencia escolar democrática, qué significa, cómo fue cambiando los términos, Sí, nos habíamos conocer los acercado marcos también. normativos. Sí. Creo que eso es importante también, el debate o lo que se generó a partir de esas jornadas. El intercambio de información y un rico, pero porque además realmente fue convocante. Entonces es muy bueno que hayan podido darle incluso esa continuidad y aplicar esta parte práctica que amplía ese trabajo anterior que ya vienen realizando. Así que excelente, me encanta. Y que les permite ahora poder como tener la parte de la práctica, que creo que Luz es lo que rescata, Sí. pero también rescato esto de poder compartirlo con el resto de los profesorados, porque creo que puede adaptarse a cada área y a cada materia, y eso creo que abre un mapa y un mundo de intercambio también, de seguir construyendo. Estamos en esa Sí, construcción. sí. Esto que decía, hay Vamos temas por muy ese tabú, camino, cuesta hablar de ciertos temas, generar conciencia, perder el miedo a hablar de ciertas temáticas. Me parece súper importante ese trabajo. Y por más que haya cosas para ajustar, yo reparo en eso de los primeros intentos, del impulso y de lo que implica. Después hay cosas para mejorar, siempre, pero que haya circulación de palabra, intercambio, propuestas que nos enriquezcan entre todos los profesores. Además, habían participado psicomotricistas, distintos profes de distintas áreas. habíamos llamado. Un lindo trabajo realmente, tanto el del año pasado como el de este. Así que bueno, vuelvo a felicitarlas, chicas, como hicimos en la pasada, lo que quieran también ir Sí. mencionando que haya quedado, vamos haciéndolo y aprovechando que Sí, podamos me continuar. gustaría, Los minutos que nos quedan, sacarle jugo. No olvidarme de dos cosas. Por favor. Una, agradecerle a Claudia Flores Ujú. enormemente, y lo hago también, no solamente por todo lo que nos ha acompañado, habernos convocado y demás, sino personalmente por haberme en estos 2 años guiado en mis primeras experiencias a nivel proyecto institucional. He aprendido un montón de cosas y bueno, obviamente uno espera seguir pudiendo trabajar en conjunto, así que muchísimas gracias a ella por la confianza, que yo apenas entraba al instituto y ella ya me dio la confianza de poder hacer todo esto. Y por otro lado, este proyecto culmina con la entrega de los otros 2 juegos que yo les había mencionado, que eran 3 de cada uno de los materiales. Los hicimos adrede justamente porque vamos a entregar a 4 instituciones de nuestra ciudad uno de esos juegos. Entonces, uno mencioné que quedaba para la biblioteca del instituto, otro va a ir para 2 secundarias y otros 2 para 2 primarias. Van a ser la escuela número 8 y la escuela 12. Y en el nivel secundario, la escuela... No, perdón, me estoy confundiendo. La escuela 26, sepan disculpar. La escuela No pasa 26 y nada. la escuela 8 como nivel primario y la escuela 14 y la escuela 12, ¿digo bien? Muy nivel bien, secundario. Así que excelente. creemos Y uno en que el la- instituto, por favor, Y que uno queda en el la sí, profe sí, lo por tiene que usar supuesto. después de todas las muestras. Yo estoy que Sí. quiero usarlo y me dice, no, Sí, no, sí. un poquito más, un poquito. Que cuidarlo. Sí, ya la semana que viene queda todo disponible. Está un poco caótica la biblioteca, pero la semana que viene ya desocupamos, Y ya sí. haremos entrega oficial de cada uno de esos materiales. Qué fabuloso, chica, que sí, encima sí, tenga ese broche final Sí, porque la idea de donación. no es, si bien toda la formación que intentamos trasladar en cuanto a conocimientos, o sea, recursos, todo lo que ya hablamos, hacer una transmisión de conocimientos y reflexionar y crear entre todos, también es, bueno, es el lazo con la comunidad y ese cierre tiene que ver con esto, de, bueno, brindar estos recursos que nosotros pudimos hacer, además que puedan ser utilizados y aplicados por distintos docentes en distintas escuelas de nuestra ciudad. Total. Es bastante, nos alegra poder Y llevarlo eso, más compartirlo allá. y que abra Y que lo estas usen otros. oportunidades. Sí.
y que realmente tenga ese sentido con el que fue creado, que es para el aula, y que le permita la posibilidad a distintas instituciones a conocer el trabajo que ustedes han realizado, a poder sumarse también a poder probar también armar distintos recursos, y las escuelas también rechochas de contar con un recurso para los chicos en la escuela totalmente. que siempre suma. Así que me encanta porque la verdad que tiene un cierre fabuloso encima Sí, el muy contenta. proyecto. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la participación. También agradecemos a Claudia Flores, que también coordina este proyecto de radio, y también a todo el instituto. Aprovechamos a saludar a los dos profesorados, ¿sí? Al profesorado de Sí. matemática, a las chicas también de matemática que fueron mencionando. Tanto, bueno, las volvemos a nombrar, ¿les parece? Sí, sí, para por supuesto. agradecerles también a Ludmila Vargas Montero, Sofía Villarreal y Eugenia Batista, que también del profesorado de matemática les agradecemos la participación. También saludamos, porque después si no se nos ponen un poco celosos, a todos los profesorados, ¿sí? A los que pertenecemos, o también tanto el Instituto 7 como todos los institutos, porque si no, ¿sí? A todos. Y bueno, tenemos un último tema musical que nos ha aportado también una alumna del profesorado justamente de matemática, que bueno, también aprovecho a mandarles y a adosar este saludo, tanto a Claudia Flores, como mencionaste, como a las alumnas, porque bueno, ellas fueron, sí, mis alumnas, tanto en segundo como tercero, así que también el saludo especial y las felicitaciones para ella, y a Claudia y a ustedes, chicas, vuelvo a mencionarlo. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted, la verdad que me encantó, y bueno, vamos a continuar, después va a haber otro programa para sus futuros proyectos, o en qué andan, nos van a tener que venir a contar después en qué andan, ¿sí? ¿Prometido? Bien, Sí, bueno. Les dejamos con el tema de Lucía Navarro, que es una alumna del profesorado, como dije, de matemática, y el tema es En cambio no, de Laura Pausini. Las dos alumnas ya cantan en diferentes fiestas populares, o también van con Natalia Grassi, que es la profesora de ellas de canto, que me dijeron también que por favor les mandara un saludito a las profes de canto, y gracias a las chicas también por participar, porque es un lindo aporte de los distintos alumnos. Ustedes desde acá, ellas con un aporte musical, y esa es la idea, el intercambio entre profesores, que aporte a la comunidad, que aporte para el aula. Bueno, y le agradecemos tanto a los que nos escuchan en Mercedes, saludamos al profesorado, que las preceptoras nos están escuchando siempre en vivo, ¿sí? Y bueno, a todos, y a Ciupacha también, porque estamos saliendo en Ciupacha también, así que saludos y muchas gracias. Nos vemos en otro programa más, de Algo Nos Va a Faltar. Muchas gracias. Gracias. Bastaba respirar, solo respirar viento. Recuperar cada latido, y no tiene sentido que no estás. Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún
estoy.